a pesar de la familia. Es la última plática de hoy, de esta serie a pesar de la familia, y aquí estamos. Me gustaría que oremos. Posteriormente voy a leer la palabra y entraré a compartir lo que el Señor puso en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, muchas gracias por el privilegio, por el honor que nos das de estar en tu presencia. Reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, que eres el Dios bueno y misericordioso. En tus manos nos entregamos, recibe la gloria y la honra porque te la mereces. Exalta tu nombre, glorifica tu nombre y ayúdanos a adorarte esta tarde. La ofrenda de adoración y gloria es para ti, y que tu Espíritu Santo nos inspire para comunicar tu palabra, pero que también obre en los corazones de todos quienes escuchen en vivo y posteriormente. Que sea la gloria tuya cumpliendo tu propósito, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino cumple el propósito por el cual fue enviada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por los 5 que están ahí. Gracias por aguantarnos, la verdad. Muchas gracias por seguirnos, porque entramos de lleno con emoción y empezó a fallar el sonido y pues tuvimos que cambiar. Cambiamos el iPad y ahora estamos haciendo la transmisión con el teléfono y esperamos que funcione todo bien. Bueno, voy a leer el capítulo 48 del libro de Génesis. Capítulo 48 del libro de Génesis. Voy a leer del versículo 1 al versículo 11. Del versículo 1 al versículo 11. Dice así: poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo. Se sentó en la cama y le dijo a José: el Dios Todopoderoso, escucha esto interesante, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa: te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Ahora bien, los 2 hijos que te nacieron aquí en Egipto antes que me reuniera contigo serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Efrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo: acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su edad avanzada casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego le dijo a José: ya había perdido la esperanza de volver a verte. ¡Wow! Ya había perdido la esperanza de volver a verte y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. Amén, amén. Estamos hablando acerca de A pesar de la familia, que es la serie que nos ha correspondido, y hoy es la última plática que le he puesto como título: Tu esperanza vive. Tu esperanza vive. Así le puse como título a esta plática. Y tenía en la clasificación para la última plática que iba a hablar de una mujer. Pero aprovechando que hoy es el Día del Padre, pues el Señor puso en mi corazón que hablemos acerca de este hombre, de lo que vivió, de lo que sufrió, de lo que padeció, pero también de cómo Dios cumplió su propósito en él y cómo él, a pesar de la familia, llegó a alcanzar su propósito en Dios. Así que queremos hacer un homenaje a todos los padres por lo que hacen, por lo que han hecho, por lo que hacen y por lo que harán. Así que esta plática lleva por título: Tu esperanza vive. Jacob es hijo de un matrimonio que durante mucho tiempo no había podido tener hijos. Su madre, su padre anhelaban tener familia, pero no podían a causa de la esterilidad de mamá. Sin embargo, Dios en su misericordia un día decide bendecirlos
y hacerlos fecundos, hacer que puedan procrear. Pero resulta que de ese embarazo no era uno, sino eran dos. ¿Te imaginas la dicha de los padres que después de no poder ahora tendrían dos de un solo golpe? Pues es fabuloso, ¿verdad? Sin embargo, nadie conocía la historia que se desarrollaría posteriormente al nacimiento de estas dos personas. Nadie sabía exactamente, solo Dios, cuál sería la historia de este chico, de este niño, parte de una historia dura, difícil, fuerte, que venía en el vientre junto con su hermano Esaú, que nacerían, son conocidos como los mellizos, nacerían así, pero nadie sabía la historia, nadie sabía lo que pasaría. Nace Jacob y Esaú, y desde el vientre ya hay un problema, desde el vientre ya lo estigmatizan. Los judíos, los hebreos tenían la costumbre de ponerle nombre a sus hijos de acuerdo a ciertas características. Pero es muy pesado, es muy duro cuando la familia te estigmatiza de una manera no correcta. Cuando la familia te pone un nombre que te marca de por vida hasta que Dios intervenga. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Cuando nace Esaú, que porque era muy velludo le ponen Esaú, pero también es curioso por el color y es nombrado Esaú. Pero resulta que nace Jacob y Jacob venía colgado del calcañal de su hermano y le llaman Jacob, que las diferentes interpretaciones o significados del nombre son de llamar la atención, porque uno de ellos le llama usurpador, pero otro de ellos, que es un poco más crudo, le llama oportunista o abusador, y a algunos pues sí, cruzaron la línea y le han puesto ladrón. Son significados del nombre no tan buenos. ¿Y quién le pone ese nombre? Los papás le ponen ese nombre. Estigmatizan a Jacob de esa manera desde su nacimiento. Por eso esta serie se ha llamado A pesar de la familia, porque de todos los personajes que hemos hablado durante todas estas semanas, hay algo peculiar, hay algo común entre todos ellos, y es que la familia se portó muy mal con ellos, que la familia hizo cosas que dañó el corazón y las emociones de estos personajes bíblicos, que tuvieron que ver en muchas de las cosas trágicas que estas personas vivieron. Y Jacob no es la excepción. Jacob no es la excepción. Es la familia la que lo estigmatiza, es la familia la que lo señala, es la familia la que le pone el nombre, la quien apoda por una situación a el hermano, a esta persona. Y qué difícil es esto, en verdad, qué difícil. Pero Jacob nace con el nombre de Jacob, usurpador, oportunista. Así nace. Pero otra de las cosas que me llama la atención acerca de la vida de Jacob es que el matrimonio no tenía muy buenas relaciones. Los papás no tenían muy buenas relaciones. A pesar de que la historia muestra una historia romántica de cómo Isaac va por Rebeca y cómo se unen y se aman y todo. Sin embargo, la historia posterior no era muy romántica, no era una familia muy unida, que tuviera muy buena relación. De hecho, le puse como título a este primer punto, una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque habían problemas fuertes entre la mamá y el papá. Porque Isaac prefería a Esaú, pero la mamá prefería a Jacob. Por lo tanto, ya había división, ya había problemas. Ya había dificultades. El ambiente familiar no era bueno porque el papá buscaba beneficiar al mayor y la mamá buscaba beneficiar al menor. Y eso ya generaba un conflicto. Eso es lo que la familia, no era Jacob el que lo provocaba, eran sus papás quienes provocaban esa situación, que hubiera división, que hubiera conflicto, que hubieran preferencias en la casa. Eso lo provocaron los papás, no fueron los hijos. Y Jacob, al que le es denominado usurpador, al que lo estigmatizan de esa manera, está en medio del fuego amigo. Hay fuego cruzado. Los papás están en pleito, en conflicto. Y siempre que un matrimonio esté en conflicto, los hijos son los que van a llevar la peor parte. Es tan grave la situación que había entre ellos que cuando Isaac ya es viejo y quiere bendecir a Esaú,
la mamá, escuchando lo que el papá quería hacer, desarrolla un plan maquiavélico, desarrolla un plan horroroso, donde se colude con su hijo, donde convence a su hijo para que engañen al papá. Jacob, como todo hijo, tiene sus temores hacia su padre, porque incluso le dice a su mamá: pero mamá, mi papá se va a dar cuenta, yo no soy velludo como mi hermano, mi voz, se lo va a notar, y en lugar de bendecirme va a maldecir. Y vean nada más el grado de la mamá: que la maldición caiga sobre mí. Ufale. Una familia disfuncional. Una familia disfuncional que con sus actitudes dañaban el corazón de sus hijos, dañaban el corazón de Jacob, porque era un matrimonio dividido, pero además la mamá era de armas tomar. La mamá no era cualquier cosa. Cuando Jacob quiso huir de ese plan, quiso negarse ese plan, ella le dijo: vas a hacer lo que yo te digo. Pero mamá se va a dar cuenta: haz lo que yo te digo. Pero me va a maldecir cuando me descubra, que esa maldición venga sobre mí, pero vas a hacer lo que yo te digo. Y el chico obedeció. Engañan al papá escucha, el autor intelectual del delito de engañar al papá ciego fue de la mamá. Pero la división familiar fueron de los dos papás. Y Jacob estaba en medio, enfrentando el conflicto entre los papás, viviendo la dificultad entre los papás. Y escucha bien, no tiene nada que ver con el tema, pero quiero decirlo. Qué mala onda que los papás se involucren o lleven a sus hijos para que estén de su parte cuando tienen conflictos entre ellos. Los conflictos son de los papás, no de los hijos. Los conflictos son de ellos. Si decidiste mal o bien por tu pareja, es bronca tuya, no es bronca de tus hijos. Pero aquí desafortunadamente Isaac y su mujer llevaron a sus hijos, arrasaron a sus hijos en lo que ellos vivían. Y desafortunadamente termina el viejo ciego siendo engañado por la mamá y haciendo que el hijo se volviera un tramposo, le hiciera honor a su nombre de oportunista, aprovechándose de la ceguera del viejo. Pero desafortunadamente, ¿qué es lo que sucede? Como resultado del engaño de la mamá, no funcionó. No le funcionó a la mamá la estrategia, porque es verdad que Isaac bendice a Jacob, es cierto. Es verdad que la doble porción de la herencia iba a venir sobre él. Es verdad que Isaac había declarado bendición sobre Jacob, es verdad. Pero al final, como se hizo mal, con mal espíritu, con mal corazón, con mala estrategia, al final resultó mal. Porque Jacob tiene que huir de su casa, se quedó sin nada. La herencia, el dinero, el rancho, las propiedades, el ganado, nada, tuvo que huir. Porque cuando Esaú descubre el robo, el abuso, lo que intenta es matar a su hermano y Jacob tiene que huir. Todo como resultado de papás que no se pusieron de acuerdo. Todo como resultado de papás que tuvieron hijos preferidos. Todo como resultado de una mamá que no supo honrar a su esposo ni respetarlo. Le faltó el respeto, lo engañó y engatusó a su hijo para eso. ¿Cuál fue el resultado? Destruyeron la familia. Se desmembró la familia porque al final Jacob tuvo que huir solo, sin nada para salvar su vida. Eso como resultado de la familia. Por eso esta serie se llama A pesar de la familia, por las cosas que la familia han hecho para afectar desafortunadamente la vida de algunos miembros de ella. Y Jacob huye. Jacob huye porque su papá le dice: ¿sabes qué? No quiero que te cases con ninguna de estas mujeres. Ve a Labán, el pariente de tu mamá. Ve, mejor que sea con nuestra familia. Y Jacob obedece. Jacob se queda ahí, se va a ver a su familia y llega con Labán. Úfale. Pero aquí en el sur decimos: salió de Guatemala y se metió en Guatepeor. ¿Por qué? Porque si le había ido mal a Jacob con sus papás, por sus conflictos internos, si le había ido mal, oh my God, no sabía a dónde se iba a ir a meter. Porque huye de su casa para ir a casa de Labán. Y cuando él llega, conoce a Raquel, o Rachel. Conoce a Rachel. Se enamora de ella. Y le pide a Labán: oye, mira, yo quiero casarme con tu hija. Y usted sabe que Labán le dice: oh, claro, ¿cómo que no? Te la doy con gusto. No se la voy a dar a nadie más, mejor te la doy a ti. Trabaja 7 años por ella y te la doy.
Y usted sabe que la Biblia dice que Jacob estaba tan enamorado de ella que para él los 7 años no fueron nada. Trabajó con todas sus fuerzas por amor a Rachel. ¡Wow! A Raquel. ¡Wow! ¡Qué historia de amor! Ah, tranquilo, pero lo cierto es que cuando se cumplen los 7 años, Jacob va y le dice a Labán, ¿sabes que ya se cumplieron los 7 años? Ahora quiero que me devuelva, que me entregues a mi esposa. Y usted sabe la historia, que el sinvergüenza de Nabal, el suegro de Jacob, Nabal, era un bandido, un maleante, un tramposo. Dice la Biblia que Labán organiza una fiesta, invita a todos a la fiesta. Estoy seguro porque por más que he leído el texto y tratado de entender qué le pasó a Jacob, que no se dio cuenta, he llegado a la conclusión de que lo que hicieron, de que lo que hizo Labán fue emborracharlo. Se puso buena la fiesta. ¡Qué emoción! ¡Oh, todo elegante! El muchacho, 7 años, luchó por ella. ¡Qué padre! Le van a entregar a su esposa. Pero Labán sabía lo que estaba haciendo. Era un astuto tramposo. Pues ahí no había luz. Así que en la noche le entrega a su esposa. Y si mi teoría es correcta de que Jacob ya estaba alegre, entonces no se dio cuenta de nada. Cuando le entregan a su esposa, él pues tiene su noche de miel, su luna de miel, su noche de bodas. Pero resulta que al día siguiente cuando despierta no era Raquel, sino era Lea. Y Jacob se despierta enojado y va a reclamarle a Labán. Pues, ¿por qué hiciste esto? Yo trabajé 7 años por Raquel, ¿por qué me diste a Lea? Y Labán le dice, no, es que aquí la costumbre no es entregar a la menor, aquí la costumbre es entregar a la mayor primeramente. Primeramente la mayor, después la menor. Y Jacob pues, seguramente estaba enojado, dolido. O sea, ¿por qué me hiciste eso? Y Labán, el abusivo de su suegro, le dice, pero si me trabajas otros 7 años, te la entrego a ella. Y Jacob trabaja otros 7 años, 14 años. 14 años de trabajo rudo, arduo. ¿Por qué? Por su esposa. Y usted sabe, cuando tenga oportunidad, lea con calma y va usted a ver que Jacob sirvió a Labán muchos años. Y Labán abusó de él, pero abusó. Lo sobreexplotó hasta donde se le dio la gana. ¿Por qué? Porque Labán veía que Dios lo bendecía por el trabajo de Jacob. Entonces, abusaba de él. Benditos suegros abusivos. Era un suegro malvado que abusó de su yerno. Y su yerno era muy buena onda porque era trabajador y no se rajó Jacob. Y luchó. Ahora por sus esposas. La Biblia dice que estando ahí nacen los 13 hijos de Jacob. Los 12 varones y la niña. Y nacen de Lea, nacen de Raquel, nacen de Bilha, nacen de Silfa, que eran criadas de sus esposas. Raquel tiene 2 hijos, que es José y Benjamín. Y Lea tiene muchos. Y Silfa y la criada de la otra tiene los hijos que completan los 13 hijos. Y está viviendo Jacob ahí, pero no tiene nada. Está viviendo con su suegro, pero no tiene nada. ¿Por qué? Porque solo era un trabajador. Porque el suegro, cuando se perdía una oveja, se la cobraba. Cuando se comían una oveja, se la cobraba. Cuando se extraviaba una oveja, Jacob tenía que ir a trabajar en el frío, en el sol, bajo temperaturas extremas, frías o calientes. ¿Por qué? Porque Labán era un sinvergüenza, un suegro sinvergüenza que explotó a su yerno hasta donde se le dio su gana. Y de nueva cuenta, la familia vuelve a ser la que causa dolor y daño a los miembros de su familia, desafortunadamente. Primero fueron sus papás los que le hicieron daño a Jacob, y ahora su suegro le hace daño también. Le roba y Jacob tiene que huir. Y usted sabe la historia, Jacob huye y se va a un lugar, se establece, sus hijos crecen, José crece, llega a tener 17 años, José, y Jacob lo manda para que supervise a sus hijos, pero un día sus hijos planean, porque odiaban a José, porque Jacob le había hecho una túnica de colores, porque lo había tenido en su vejez, pero además
porque José era hijo de Raquel, la mujer por la que él había trabajado 14 años y era la mujer a que él amaba. Los hijos planean matar a José y al final usted sabe que Rubén lo defiende, no lo matan, pero sí lo venden. Judá, cuyo nombre significa alabanza, es el que da la idea de, oye, no lo matemos, mejor vamos a venderlo. Y lo venden. Pero cuando Rubén regresa, va a la cisterna y ve que no está y pregunta, ¿dónde está José? Y ellos, los otros 10 hermanos, igual de malandros, le dicen, pues es que una fiera lo mató. Aquí está, mire. Y con las ropas, porque quiere decir que cuando tiraron a José, ya le habían quitado su ropa, eso dice el texto, le quitaron su ropa, le rompieron esas vestiduras especial que le había hecho su papá, la túnica de colores, la rompieron, la destrozaron, buscaron un animal, lo mataron y con la sangre del animal mancharon toda la ropa y le dijeron a Rubén, un animal lo mató y Rubén dice, Dios mío, ¿qué le voy a decir a mi papá? Y van a ver a Jacob y le dicen, ¿sabes qué? Tenemos una mala noticia. Pues tu hijo José murió. ¿Cómo? Sí, tu hijo José murió. Y la Biblia dice que Jacob se pone tan mal, pero tan mal, que gritaba y gemía de dolor porque le dijeron que José, el Tub, decimos aquí en el sur, había muerto. Porque una fiera lo había destrozado. Y me imagino que Jacob pensaba, imaginaba cómo había sufrido José al ser atacado por una bestia. Eso es lo que me imagino que habrá atormentado a Jacob. Me imagino que a Jacob también lo atormentaba, decir, pero ¿por qué lo mandé? Era un chamaco, 17 años, ¿por qué lo mandé? Yo lo puse en riesgo y seguro la culpa vino al corazón de Jacob y seguro miles de cosas bombardearon la mente y la cabeza de Jacob por su hijo José, porque eso suele pasar después de una desgracia. Culpamos a otro o nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables por haberlo enviado, nos sentimos culpables por no haber dicho cosas, nos sentimos culpables por no haber amado, por no haber abrazado, por no haber bendecido, nos sentimos culpables por un montón de cosas. Y Jacob entró en una crisis tan grave que él dijo, así voy a estar y así me voy a morir, voy a llorar toda la vida hasta que muera por mi hijo. Y la pasó mal, mal. Hagamos un recuento de los años. Primero déjenme tomar agua. Los papás estigmatizan a Jacob con un nombre que lo marca de por vida. Los papás vivían problemas familiares y por la familia disfuncional provocan que se separe la familia, que la familia se destruya por malas decisiones de ellos y dañan a Jacob. Jacob huye a Labán y se casa. Pero el suegro le hace tanto daño a Jacob, abusa de él, le roba, pero con alevosía y ventaja, la familia. Y luego Jacob huye para independizarse y ahora son sus hijos. ¿Te imaginas qué tan sinvergüenzas eran sus hijos para venir a decirle a Jacob que su hijo había muerto? Y además le muestran la evidencia. En ese tiempo no había prueba de ADN, no había manera de saber si era o no. Y Jacob cree lo que le dicen. Y todo fue causado por la familia. Y quiero volver a leer un versículo porque es básicamente la base, valga la redundancia, bíblica de lo que estoy compartiendo ahora. Y quiero leerlo. Quiero leer de nuevo para que pueda decir algunas cosas. Quiero leer de nuevo el 48 para que entonces se entienda el contexto de lo que leí. Dice, poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José, porque Jacob ya era grande y también ya tenía problemas con la vista. El Dios Todopoderoso se me apareció. Escucha esto extraordinario. El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa. Te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como posesión, como su posesión perpetua. Voy a brincar hasta el versículo 9.
Son los hijos que Dios me ha concedido. Aquí le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo, acércalos por favor para que les dé mi bendición. Versículo 10. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. El versículo clave, 11. Luego dijo a José, yo había perdido la esperanza. Wow. Wow. ¿Y quién no la va a perder así? Yo había perdido la esperanza. Por eso es que el título de esta plática es Tu esperanza no ha muerto. Tu esperanza no ha muerto. Es el título de esta plática. ¿Por qué? Porque 13 años, Jacob no supo nada de José. 13 años no supo nada. No supo nada. 13 años. Jacob ni se enteró de lo que había pasado. No se enteró de nada. Nada completamente supo Jacob de su hijo. 13 años en los que había perdido la esperanza. Pero Dios es bueno. Y aunque la familia le hizo daño, aunque el suegro le hizo daño, aunque sus hijos lo engañaron y fueron capaces de causarle ese dolor, sin embargo, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y Jacob se fortaleció en Dios. Y Jacob fue a Dios, porque sabes, Jacob había decidido poner a Dios en primer lugar. Porque cuando Jacob huye de su casa y va a casa de Labán, se encuentra con Dios. Se encuentra con Dios en una tierra que le puso por nombre Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Y él hace un pacto con Dios y le entrega su vida. Pero antes que antes que se encuentre con Esaú, Jacob vuelve a tener una situación dura, que es cuando pelea con el ángel y el Señor le cambia el nombre y le dice, ya no serás más Jacob, ahora serás Israel, príncipe de Dios. Ya no serás usurpador, ya no serás oportunista, ahora tu nombre será el que pelea con Dios y vence. Wow. Y quiero decir estas cosas para terminar. Escucha. A pesar de que sus papás le hicieron daño, el suegro le hizo daño, los hijos le hicieron daño, Jacob logró alcanzar sus propósitos. ¿Sabes por qué? Porque Dios le había hecho una promesa. Es lo que Jacob dice aquí. Dios me hizo una promesa y la cumplió y la estoy viendo. Y quiero decirte esto, Dios te ha hecho una promesa y la va a cumplir y te va a permitir que tú la veas. Escucha esto con lo que quiero terminar estos pensamientos. Número 1, a pesar de lo que sus papás le hicieron, Jacob honró su casa. Porque su mamá dijo, no quiero que se case con mujeres paganas. Isaac dijo, no quiero que se case con mujer pagana. Y Jacob obedeció. Ve a casa de tu tío. Y Jacob obedeció, honró su casa. Número 2, a pesar del suegro abusivo, a pesar de que le robaba, Jacob sirvió a su suegro con integridad. Fue fiel servidor, fue fiel sirviendo a su suegro, a pesar de lo sinvergüenza que era. 3, luchó con el ángel. Jacob luchó con el ángel y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Y por eso hoy quiero honrar a esos hombres que han luchado, que les ha llovido sobre mojado, que ha venido golpe tras golpe, prueba tras prueba, dolor tras dolor. Sin embargo, se han aferrado, sin embargo, han permanecido, sin embargo, han peleado por su bendición, han luchado por su bendición. ¿Por qué? Porque atrás de ellos hay una familia que depende de ellos. No se pueden dar el lujo de rendirse, no se pueden dar el lujo de dejarse vencer, porque hay una familia que confía en ellos, porque hay una familia que depende de ellos. Y aún el dolor en el corazón, Jacob se sobrepuso, peleó con el ángel, no lo soltó hasta que Dios lo bendijo y le dijo, ya no serás más un usurpador, ahora serás más, ahora serás el que pelea con Dios y vence, ahora serás el príncipe de Dios, el príncipe de Israel. Wow, eso es extraordinario. Y yo te digo, varón, no te rindas. Y yo te digo, hermana, no te rindas. Yo te digo, joven, no te rindas. A pesar de los golpes que vengan sobre tu vida, a pesar de que sea tu propia familia la que más te lastime, a pesar de eso, quiero decirte, hay una promesa de Dios sobre tu vida y Dios la va a cumplir. Hay una promesa de Dios y Dios la va a cumplir. Aunque tú digas, pero es que la familia ha sido la que me ha hecho daño, lo sé, yo lo sé.
pero Dios está contigo, pero Dios ha soñado contigo, pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y te va a llevar ese propósito, porque todas esas cosas lo único que hacen es forjar tu carácter y hacer que tú dependas cada día de Dios. 4. Se humilló para hacer las paces con su hermano. Jacob no dejó pendiente esa deuda. Jacob fue a arreglar la deuda con su hermano. Se postró, le mandó una ofrenda de paz, se postró, le pidió perdón y terminó restaurando la relación. ¡Wow! Eso es admirable de Jacob. Dios le permitió ver cumplida su promesa. Y la última cosa es, 13 años, 13. Jacob había pensado que había muerto su esperanza. Pero muchos años después le llaman para decirle que su esperanza vive. ¡Wow! 13 años en los que Jacob había llorado por la muerte de su hijo y de pronto le dicen, no, no está muerto, está vivo. Y te está llamando. ¡Wow! Fue a Egipto, vio a su hijo y lo abrazó. Me imagino que Jacob habrá llorado con todas sus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque no toda la vida es dolor. Dios no va a permitir que tu vida solo sea dolor. También van a haber momentos extraordinarios. También va a haber momentos de que situaciones que un día te causaron dolor, luego esas situaciones van a ser las que te causen gozo. Jacob lloró 13 años por la muerte supuesta de su hijo, pero ahora estaba abrazando a su hijo. Pero no solo eso, sino que Dios también le permitió que abrazara a los hijos de su hijo, a Efraín y Manasés. Por eso leí el versículo del capítulo 48. Había perdido la esperanza, pero ahora Dios me ha permitido verte y también a tus hijos. Venga. Y los abrazó a José, abrazó a Efraín y Manasés, los bendijo y murió en paz. De largura de días, de buena salud, de edad avanzada, pero con la dicha de ver que su esperanza estaba viva. Ay, Dios mío. Así que quiero decirte esto, varón. Y quiero decirte esto. Tú que tienes papá. Yo sé que los papás no son perfectos. Cometemos miles de errores. Miles de errores. Pero si hay algo que sé, es que a pesar de la ignorancia de tu papá, hablando en cuanto a educación, de la escasez, hablando de la economía, y de la frialdad, hablando de emociones, porque tenemos que reconocer que muchos de nosotros los padres no nos enseñaron a ser amorosos, no nos enseñaron a ser tiernos, no nos enseñaron a mostrar amor. A pesar de todo eso, todos los días que tú viviste en tu casa, ese señor duro, rudo, sin emociones, se levantaba todos los días para ir a hacer algo. Se levantaba todos los días para luchar, se levantaba todos los días para ver cómo sacaba adelante a su familia. Seguramente hubieron miles de ocasiones en las que lloró como Jacob, las que tú nunca te diste cuenta. Seguramente muchas veces se derrumbó. Como diría la canción, todo se derrumbó dentro de mí. Seguramente muchas veces ese señor se derrumbó. Seguramente ese señor muchas veces estuvo sin fuerzas, desanimado, sin ganas de seguir. Pero había un motivo que lo impulsaba: sus hijos, su familia. Y eso hacía que se levantara todos los días para salir a intentarlo de nuevo. Así que honro y bendigo a todos esos hombres admirables que se han negado a ellos mismos por sacar adelante a sus hijos. Que no le han podido dar riqueza. ¿Por qué no la tienen? Porque si la tuvieran, seguro que se las darían. Honro sus vidas. Y si puedes el día de hoy, si lo tienes vivo y puedes el día de hoy, hablarles, darles un abrazo, agradecerles por todo lo que han hecho bien y perdonarles por lo que hicieron mal. Porque claro, todos hacemos cosas malas, todos fallamos. Y los puedes honrar, hazlo. Créeme, hazlo, se siente muy bonito hacerlo. Mi padre murió hace 2 años aproximadamente. Pero Dios me permitió el privilegio de poder verlo, de poder abrazarlo, de poder bendecirlo y sobre todo de poder llevarlo a Jesús. Me dio el privilegio Dios de llevarlo a Jesucristo.
Y eso es algo extraordinario para mí. ¿No fue el mejor papá? Sí. ¿No me dio el amor, el cariño? Sí, sí, todo es cierto. Todo es verdad. Pero al fin y al cabo era mi papá. Así que te pido por favor que los honres. Honre. Si te falló, perdónalo y honralo. Es tu papá. Dios lo usó para que tú nacieras. Pero si ha sido lo incondicional que ha estado ahí batallando, batallando, batallando. Y aún hoy conozco papás que sus hijos ya son grandes, ya están casados, pero siempre están pendientes de ellos. Siempre están ahí listos para ver cómo los ayudan, cómo van hacia ellos para resolver cosas. Los bendigo. Pero también bendigo a todos los papás espirituales. Honro a los papás espirituales. ¿Sabes por qué? Porque si algo me he dado cuenta estos 31 años de conocer a Jesús y de servirle, es que muchísimos papás espirituales han marcado tanto la vida de sus hijos que han hecho cosas mayores que sus padres naturales. Muchos padres naturales desajenaron a sus hijos y sus hijos tuvieron que irse a la bendición de Dios, pero fueron tomados por papás espirituales que han invertido, que han apostado, que han pagado el precio, que se han echado encima sus líos, sus broncas, que han estado ahí, que los han amado y que los han convertido en personas de bien. Así que honro a todos los pastores, que son unos papás espirituales luchones, que aman incondicionalmente y que luchan por la vida de sus hijos espirituales y naturales. Quiero dar gracias a Dios por los papás. Si me acompañas, Padre, muchas gracias. Gracias por los papás naturales y por los papás espirituales. Y te pido, por favor, que esta palabra les haga sentir que su esperanza vive. Que a pesar de sus pruebas, de sus luchas, de sus batallas, de sus dolores, su esperanza vive. Algo mejor está por venir. Solo hay que creer y confiar y esperar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.